Just before the Savior left this earth and ascended to glory, Justo antes de que el Salvador dejó este mundo y ascendió al cielo, he re-emphasized the Great Commission. reenfatizó la gran comisión. We are to go into all the world and preach the gospel. Necesitamos ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. One time in the early part of his ministry, En una ocasión, en la primera parte del ministerio de Jesús, he told the disciples to lift up their eyes and look in the fields, le dijo a los discípulos que levantaran sus ojos y miraran los campos, for they are white already unto harvest. porque ya estaban blancos para la siega. We look out into the nations of the world Miramos hoy a las naciones del mundo and we see the teeming multitudes without Christ. y vemos multitudes sin Cristo. And you know this better than I, Y vosotros sabéis esto mejor que yo, living right here in Spain, viviendo aquí mismo en España, the thousands upon thousands of people who are without Christ. los miles y miles de personas que están sin Cristo. And I know that you have sought to be a faithful witness in this place. Y sé que habéis buscado ser unos testigos fieles aquí en este lugar. I have been told that this church has been here for 150 years. Se me ha dicho hoy que este lugar ha estado aquí por 115 años. So the Lord has preserved a testimony here, Así que el Señor ha preservado un testimonio aquí and He has given to you a great task y os ha dado a vosotros una gran tarea of being a witness in this town de ser un testigo en este and reaching pueblo others with the gospel. y alcanzar a otros con el Evangelio. And I want to speak on a subject that's very close to my heart, Quiero hablar de un tema que está muy cerca de mi corazón, because it is to do with soul winning. porque tiene que ver con el ganar almas. And in this passage of Scripture, Y en este pasaje de la Escritura we see something of the great burden that the Apostle Paul had for those who were lost. vemos algo de la gran carga que tenía el apóstol Pablo para aquellos que estaban perdidos. And he speaks about reaching the lost by the all means. Habla de alcanzar a los perdidos por todos los medios. And so we're taking for our text the words of verse 22, Así que estamos tomando para nuestro texto las palabras del versículo 22, the second part of the text, la segunda parte del versículo, where the Apostle says, I am made all things to all men, cuando el apóstol Pablo dice: a todos me he hecho de todo, that I might by all means save some. para que de todos modos salve a algunos. No one can deny the great burden that Paul had for the lost of his day. Nadie puede negar la gran carga que el apóstol tenía por los perdidos de su He vida. had a heart throb for the lost. Tenía una carga en el corazón por los perdidos. He said, my heart's desire, my prayer to God for Israel is that they might be saved. Dijo en otro pasaje: mi carga por mi pueblo de Israel es que ellos sean salvos. He could see with clear vision the awful eternity to which men were heading. Él podía ver con una clara visión la horrible eternidad a la que muchos se estaban dirigiendo. See the great apostle preaching to the multitudes. Puedes ver al gran apóstol predicando a las multitudes. Hear him as he uplifts the Lord Jesus Christ as the Savior of men. Escúchale mientras él levanta a Cristo como el único salvador de los hombres. Listen to him as he warns about sin and hell. Escúchale mientras él avisa a la gente del infierno y del pecado. Watch him as he pleaded with his congregations Mírale a él como él clamaba a las congregaciones que se juntaban a to escuchar turn from their sin that they might be saved. para que dejaran su pecado y fueran salvos. Observe him as he stands before the high and the mighty, Obsérvale mientras él está allí delante de los poderosos and he reasoned with them. y razona con ellos He sought to persuade them to become y los Christians. intenta persuadir a ser cristianos. Listen to his solemn statement in Romans chapter 9. Mira su solemne afirmación en Romanos 9. There's not a time that I read this passage of Scripture but I'm challenged in my heart. No hay ni una vez que yo lea este versículo que no sea desafiado en mi corazón. Paul says, I say the truth in Christ. Pablo dice en Romanos 9:1: verdad digo en Cristo, no miento. I lie not. No miento. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo that I have great heaviness que tengo gran tristeza and continual sorrow in my heart. y continuo dolor en mi corazón, For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, porque deseara yo mismo ser anatema, my kinsmen according to the flesh. separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. So no one can deny that here is a man who felt
a great burden for those who were lost without Christ. Así que nadie puede negar que aquí hay un hombre que tenía una gran carga por los que estaban perdidos sin Cristo. A burden that weighed down upon his heart every day. Una gran carga que le pesaba mucho en el corazón cada He speaks día. about this heaviness, Habla aquí de este dolor en el corazón, this great weight that he felt in his soul. este gran peso que sentía en su alma. I only wish that I possessed a tenth of the burden that Paul had. Ya me gustaría a mí tener una décima parte de la carga que él And I tenía. really mean that with all my heart. Y de verdad eso lo digo de todo corazón. I mourn over the fact that the Church of Jesus Christ throughout the world is largely unconcerned. Lamento que desgraciadamente muchas de las iglesias alrededor del mundo no les importa todo The esto. other things have taken over. Muchas otras cosas han tomado lugar. Other things have become a priority in the lives of believers. Otras cosas ahora son prioridad en las vidas de los creyentes. And sometimes I would ask different Christians, when was the last time that you really felt in your heart for someone who was lost? Y a veces le pregunto a cristianos, ¿cuándo es la última vez que de verdad sentiste en tu corazón una carga por los perdidos? When was the last time that you went to them ¿Cuál es la última vez que fuiste a los perdidos and pleaded with them to be reconciled to God? y les hablaste y les clamaste para que fueran reconciliados con Dios? When is the last time that we wept over a lost soul? ¿Cuándo es la última vez que lloramos sobre una alma perdida? The unconverted will remain unconverted Los no convertidos seguirán como no convertidos until the Church of Jesus Christ awakens. hasta que la iglesia de Cristo se despierte. And so we need revive. Así que necesitamos ser reavivados. We need the Spirit to do a work in our hearts. Necesitamos que el Espíritu haga un trabajo en nuestros corazones. And I'm not talking about acknowledging a mere set of facts in your mind. Y no estoy hablando de simplemente saber una serie de afirmaciones y hechos en la cabeza. That's part of it. We need to know the truth. Esto es parte de eso porque tenemos We que need to saber know la what the verdad. Bible teaches concerning the lost, Tenemos que saber lo que la Biblia dice acerca de los perdidos. their awful sin, Lo malo que es el the pecado, condemnation that they're under, la condenación bajo la que están, the awful eternity to which they are heading. la horrible eternidad a la que van dirigidos. And the only remedy for them is found in the person and the work of the Lord Y el Jesus. único remedio para ellos se encuentra en la persona y obra de Cristo Jesús. We need to have this information, Por supuesto que necesitamos saber esa información, but that's not enough. pero eso no es suficiente. And I'm not talking about getting stirred up in our hearts at a conference meeting. Y no estoy hablando de simplemente ser motivados en una conferencia o algo así. We have special meetings back in Northern Ireland. En Irlanda del Norte solemos tener a veces reuniones It's especiales good to have them. y es bueno tenerlas. Easter conventions, Tenemos una convención y conferencias other en Semana special Santa. Bible weeks for Christians. Tenemos semanas donde se enseña la Biblia para cristianos And so often the challenge is given to God's people to awaken. y muy frecuentemente se le da el desafío al pueblo de Dios para que se despierte. But it doesn't take long for those Christians to forget about what they've heard. Pero no lleva mucho para eso, hasta que esos cristianos se olviden de lo que han escuchado. What I'm talking about is having the heart concern of the Apostle Paul. De lo que estoy hablando es de tener la carga en el corazón que tenía el apóstol Pablo. It's to have the compassion of Christ, Es también de tener la compasión. who when he saw the multitudes, Quien cuando vio a las multitudes he was moved in his heart, fue movido en su corazón. for he saw them as sheep without a shepherd. Porque las vio como ovejas. He sin saw them as pastor. they really were, Las veía tal como eran, as lost sheep como ovejas perdidas, in need of God's salvation. en necesidad de la salvación de Dios. It's to have that kind of burden in our heart that the great American preacher D.L. Moody had. Es tener esa compasión en el corazón que el gran predicador norteamericano Moody, D.L. Moody, tuvo. It is said of this great evangelist Se dijo de este gran evangelista that he was not happy if he hadn't spoken to at least one person about the Lord every day. que no estaba contento hasta que cada día hubiera hablado con al menos una persona sobre Cristo. It's to have that kind of burden that Hudson Taylor, the great missionary to China, possessed in his heart. Es tener esa gran carga que, por ejemplo, el misionero a la China, Hudson Taylor, tenía. We are told that the sun never rose upon China without finding Hudson Taylor on his knees in prayer. Se nos dice que el sol nunca se levantaba en la China sin encontrarse con Hudson Taylor orando de rodillas. So may the Lord really burden our hearts in these days in which we live. Así que el Señor realmente cargue nuestros corazones en este día en el que vivimos. Because the reality is the Church of Jesus Christ is sleeping, Porque la realidad es que la Iglesia de Jesucristo while the world está around durmiendo, us is perishing.
mientras el mundo alrededor nuestro está pereciendo. One day Napoleon, the great general, was speaking to his men. Un día Napoleón, el gran general, estaba hablándole a sus hombres He ran his finger around a map. y puso su dedo sobre el mapa He said to his generals, "There lies a sleeping giant. y dijo a sus generales, aquí hay un gigante dormido. If that giant ever awakens Si ese gigante se despierta alguna vez and is able to harness its manpower to its mineral power, y es capaz de coger toda su fuerza, it will shake the world." hará un cambio grandísimo en el mundo. He was referring to the country of China. Él se estaba refiriendo al país de la China. I see the devil standing, Veo al diablo allí and he is running his finger not around a map, y él está con su dedo no en el mapa, but around the church of Jesus Christ. pero apuntando hacia la iglesia de Jesucristo. And he says, "There is the church of Jesus Y Christ. dice, aquí está la iglesia de Jesucristo. It is sleeping. Está durmiendo. Let it sleep." Déjala que duerma. Because if the church ever rediscovers the power of the Holy Spirit Porque si la iglesia alguna vez redescubre el poder del Espíritu Santo and the power of the resurrection of Christ, y el poder de la resurrección de Cristo, it will shake the world. cambiará el mundo. I just want to shake a little part of the world. Mi deseo es cambiar y poder despertar al mundo, Where God in His providence has placed me. en donde el Señor me haya puesto en su providencia. And I'm sure you feel the same way. Y estoy seguro que vosotros os sentís de la You misma would manera. love to see this town turned upside down for the glory of God. Estoy seguro que vuestro deseo sería ver este pueblo levantado y despertado a las verdades de la Escritura. I want to use the words of Paul Quiero usar las palabras de Pablo to challenge our hearts, para desafiar nuestro corazón, to challenge my heart para desafiar mi propio corazón también and those that are gathered here y de aquellos que estáis aquí reunidos. as we think about reaching the lost Al pensar que vamos a pensar sobre alcanzar a los perdidos by the all means. por todos los medios. I want you to notice first of all the mission that Paul engaged in. Quiero que veamos en primer lugar la misión a la que Pablo se entregó. And is summarized in the words, "Save some." Y están resumidas en las palabras, de todos modos, salve a algunos. Salve a algunos. Paul could not save everyone, Pablo no podía salvar a todos, and nor can we. ni nosotros tampoco podemos. But he could save some. Pero él podía salvar a algunos. And this refers to the responsibility that is given to the Church of Jesus Christ. Y eso se refiere a la responsabilidad que se le da a la Iglesia de Cristo. Only God can save in the strictest sense of the word. Solo Dios puede salvar en el sentido más estricto de la palabra. Salvation is of the Lord, La salvación pertenece al Señor, from the beginning to the end. desde el principio hasta el final. We are told that Jesus will save his people from their Nos sins. dice que Cristo salvará a su pueblo de sus pecados. But we are ambassadors. Pero nosotros somos embajadores. We are the Lord's representatives. Somos los representantes del Señor. I sometimes tell our people we are signposts to the cross. Muchas veces le digo a mi gente, nosotros somos señales que apuntan a la cruz. We are to point the way to Jesus Christ, the only Savior of men. Tenemos que apuntar al camino que es Cristo, el único Salvador de los hombres. And God uses us Y Dios nos utiliza as instruments in His hand. como instrumentos en su mano. And in this sense, we are saved to save some. Y en este sentido es donde dice el apóstol Pablo que de todos modos salve a algunos. The Apostle Jude said, "Others save with fear, pulling them out of the El fire." apóstol Judas también decía, a otros salvad con temor, arrebatándolos del fuego. James said, "He which converteth the sinner from the error of his way Santiago dice que si alguno convence al pecador del error de su camino, shall save a soul from death, salvará de muerte un alma and shall hide a multitude of y sins." cubrirá multitud de pecados. And here in the text, Y aquí en el texto, the great Apostle Paul, he tells us that we are to save some. el gran apóstol Pablo nos dice que debemos salvar a algunos. This is our duty. Está en nuestra tarea. I don't know if you've heard of the great general called General Booth, William Booth. No sé si habéis escuchado del hombre, o también llamado general, llamado William Booth. He was the founder of the Salvation Army in England. Él fue el fundador de lo que se llama el Ejército de Salvación. And one of the hymns that he wrote Y uno de los himnos que él escribió spoke about the great burden that he had in his heart for those who were lost. hablaba de la gran carga que él tenía en su corazón por aquellos que estaban perdidos. And he said that we are to live a dying world to save.
Y decía que tenemos que vivir para salvar un mundo que se muere. There's another hymn that we sing that speaks about throwing out the lifeline. Hay otro himno que cantamos que habla de tirar el salvavidas And save some today. y salvar a algunos, rescatar a algunos hoy. It's speaking about the work of the gospel. Y habla de la palabra del Evangelio. And so the great question is, are we, by the grace of God, saving others? Así que la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos por la gracia de Dios salvando a algunos? Do we live to save some? ¿Vivimos para salvar a algunos? Do we live to save a dying world? ¿Vivimos para salvar un mundo muriéndose? Are we reaching the gospel or the lost with the gospel? ¿Estamos alcanzando a los perdidos con el Evangelio? Are we rescuing them from a lost eternity? ¿Estamos rescatándolos de una eternidad perdida? There's no greater blessing No hay mayor bendición in the work of the gospel en el trabajo, en la obra del Evangelio, than to see others brought to Christ. que ver a otros viniendo a Cristo. When the Lord Jesus Christ related the parables in Luke chapter 15, Cuando el Señor Jesucristo dijo 3 parábolas en Lucas 15, he spoke about the shepherd finding the sheep, habló del pastor encontrando a la oveja. the one lost sheep that was out in the mountains. Una sola oveja que se había perdido en la montaña. And when he rescued that sheep, brought it back to the fold, Y cuando rescató esa oveja y la trajo de nuevo al redil, he said to his neighbors, "Come and rejoice with me, dijo a los vecinos, venid y gozaos conmigo, for I have found the sheep that was lost." porque he encontrado la oveja que había perdido. And he said that there was joy in the presence of the angels of God, Y se dice ahí que hay gozo en la presencia de los ángeles de even Dios when one sinner repents. cuando un pecador se arrepiente. And in the presence of the angels of God Y en la presencia de los ángeles de Dios are the saints of the Lord who have gone to glory. están los santos de Dios que han ido a la gloria. And if the saints of God are rejoicing in heaven, even when one person is saved, Y si los santos de Dios están regocijándose en el cielo solo cuando is it not true to salvo say that we feel the same joy? cuando un pecador se arrepiente, si ellos se gozan, Our hearts ¿no are deberíamos filled with gozarnos happiness también? when one sinner comes to know the Lord. Nuestros corazones se llenan de gozo cuando un pecador viene a encontrar a This is the Cristo. mission that the Lord has given to us, Esta es la misión que el Señor nos ha dado, to save some. salvar a algunos. But notice secondly the method that Paul employed. Pero en segundo lugar, veamos el método que Pablo utilizó. He says here, by all means. Dice aquí, para que de todos modos. The indispensable method of reaching the lost is through preaching. El método indispensable de alcanzar a los perdidos es la predicación. The Bible makes that clear. La Biblia lo deja bien The claro. Apostle Paul, writing to the Corinthian church, El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintios, he said it pleased God through the foolishness of preaching to save them that believe. dice, le agradó a Dios por la locura de la predicación salvar a aquellos que creen. And when he wrote to the church at Rome, Y cuando escribió a la iglesia de Roma, in chapter 10, en el capítulo 10, there is that whole argument about how shall they hear without a preacher. él habla de ese argumento, de ese tema de cómo escucharán, cómo creerán sin un predicador. And Paul shows us how God raises up preachers. Y Pablo nos muestra cómo Dios levanta predicadores, He sends them forth with the message of the gospel los manda con el mensaje del Evangelio to declare the word of God. para declarar la palabra de Dios. And he reminds us that faith comes by hearing, and hearing by the word of Y God. nos recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. So this is God's ordained way of reaching the lost. Así que esta es la manera ordenada por Dios para alcanzar a los We are perdidos. to preach the gospel. Debemos predicar el Evangelio. We are to preach the gospel in public like we do in our churches. Debemos predicar el Evangelio en público como hacemos en nuestras iglesias. Where we have the opportunity, we are to preach the gospel to the lost out there in the streets. Donde tengamos la oportunidad también tenemos que predicar el Evangelio a los perdidos allí en las calles. And even in our personal witness, that is also preaching. Incluso en nuestro testimonio personal también eso es predicar. When Paul told the young minister Timothy to preach the word, Cuando Pablo dijo a ese pastor joven llamado Timoteo que predicara la palabra, the word that is used there in the Greek language really means to gossip the word. la palabra que se utiliza en el lenguaje griego es realmente esparcir la palabra. You know how people like to talk. ¿Sabéis quizá cómo a las personas les gusta esparcir las noticias? And the Spanish are no different than anybody else in the world. Y seguramente los españoles son lo mismo que todas las otras personas en el mundo. And I see them in the streets and they're talking together. Y podéis ver a gente en las calles como habla de una cosa y la noticia se esparce muy rápidamente. And one of the things I can remember was driving through Spain late at night.
Una de las cosas que recuerdo es conducir en España muy tarde en la noche. and the people are sitting in the streets Y las personas en el verano están sentadas en sus sillas en la calle, in the cool of the day and they're talking. en el frescor de la noche, y ahí están en las sillas hablando unos con That's otros. the idea behind preaching the word. Y esa es la idea detrás de esa palabra, de predica la palabra. Just as we talk to our neighbours and friends about every other subject, De la misma manera que hablamos con nuestros amigos y vecinos de cualquier otro tema, we're to talk to them about the Lord. debemos hablar de ellos también, del Señor. Now, what does Paul mean here about the all means? Because although preaching is the indispensable method, there's also the all means. Así que, ¿qué quiere decir Pablo con lo de todos modos? Porque aunque la predicación sea el método indispensable, aquí dice de todos modos. We don't believe in gimmicks or stunts, doing silly things, No creemos que esto quiera decir que podemos hacer cualquier locura, cheapening the gospel. haciendo barato el Evangelio. But Paul speaks about the all means. Pero Pablo dice aquí de todos modos. And I believe that is identifying ourselves with sinners. Y creo que esto habla de identificarnos nosotros What con los did Paul pecadores. mean in this passage of Scripture? ¿Qué quería decir Pablo en este pasaje de la Escritura cuando dice de todos modos? What did he have in mind when he wrote these words? ¿Qué es lo que tenía en mente cuando escribió estas palabras? I am made all things unto all men, A todos me he hecho de todo, that I might by all means save some. para que de todos modos salve a algunos. To the Jew he became a Jew. Al judío, él se hizo un judío. To the Gentile he became a Gentile. Al gentil que no era judío, él se hizo un gentil. To the weak he became as one who was weak. A los débiles, él se hizo como uno que era débil. In other words, he knew how to adopt his approach and method. De otra manera, él sabía cómo adoptar y adaptar su acercamiento y su método. It was always the same message, Era siempre el mismo mensaje, the gospel. el Evangelio. He spoke about that in verse 16. Habla de eso en el versículo 16. What was unto me if I preached not the gospel? ¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio! But he also knew how to approach people from different Pero backgrounds. también sabía cómo acercarse a personas de diferentes contextos. And Paul went to the people to reach them. Y Pablo fue a las personas a alcanzarlas. He went into the synagogues to reach the Jews. Fue a las sinagogas a alcanzar a los judíos. He went down to the marketplaces to reach the Gentiles. Iba a los mercados a alcanzar a los gentiles. He went to a riverside one day where women were gathered for prayer. Se acercó una vez a un río donde mujeres se reunían ahí para la oración. And there he preached the gospel to Y allí them. predicó el Evangelio a ellas. He went into their homes. Y fue a sus casas. He stood on Mars Hill and preached the gospel to the people of Athens. Estuvo en el Areópago de Atenas y ahí les predicó el Evangelio. He stood in Roman courts and preached to the rulers. Estuvo allí en tribunales romanos y ahí les predicó a los gobernantes. So we must be prepared to go after sinners Así que debemos estar preparados para ir a por los pecadores and identify ourselves with them, y alcanzarlos, identificarnos a nosotros mismos con ellos, to make friends with them, a ser amigables con ellos, maybe even to help them practically, incluso ayudarles de manera práctica, to do anything that is legitimate in order to win them. hacer cualquier cosa que sea legítimo con el fin de ganarles. To be made all things unto all men Hacernos a todos me he hecho de todo does not mean that we do silly things. no significa que hacemos cualquier locura. We don't take drugs to win the drug addict. No nos vamos a drogar para ganar a los drogadictos. We don't need to go to the dances and the discos to win the young people who are engaged in dancing. No tenemos que ir a las discotecas para ganar a los que están ahí en las discotecas. That makes nonsense of the scripture Eso hace que la escritura parezca una burla, una and the tontería. life that has changed because the Lord has changed us. Porque el Señor nos ha cambiado, entonces no vamos a hacer esas cosas. But we should be prepared to do anything within reason to win the lost. Pero debemos estar preparados para hacer cualquier cosa en la razón, en la escritura, para ganar a los pecadores. It might mean identifying with a person's culture. Puede ser también identificarnos con la cultura de una persona. When Hudson Taylor went to China, Cuando Hudson Taylor fue a la China como misionero, he dressed like the Chinese. él se vistió como los chinos.
He wore a little Chinese pigtail, as the men did in that country. Se dejó crecer una coleta, como llevaban los hombres chinos en esa He cultura. wanted to identify himself with them. Quería identificarse a sí mismo con He ellos. wanted to look like them, Quería parecerse a ellos. break down the barriers Romper las barreras que in pudieran order to win them for Christ. para ganarles para Cristo. The same was the case with Amy Carmichael. Lo mismo ocurrió en un caso con una misionera llamada Amy Carmichael. She was a missionary from Northern Ireland who went to India many years ago. Era una misionera de Irlanda del Norte que fue a la India hace muchos años. Have you heard of Amy Carmichael? ¿Habéis escuchado alguna vez de Amy Carmichael? No. Algunos sí, algunos no. When she was a little girl, she always had blue eyes. Siempre tenía ojos azules. And she cried to the Lord, "Oh God, I wish that I had brown eyes." Oh no, sorry, she had brown eyes. And she cried to the Lord, "I wish that I had blue eyes." Nació con ojos marrones y siempre a ella le hubiera gustado tener ojos azules. But when she grew up, Pero cuando ella creció, the Lord called her to be a missionary el Señor la llamó para ser misionera and brought her to the land of India. y la llevó a la nación de India. If she had had blue eyes that she wanted, she would have looked out of place. Si hubiera tenido los ojos azules que ella quería, hubiera parecido que estaba fuera de sitio, But God had given her brown eyes and she looked like the people. pero Dios le había dado ojos marrones para que pareciera como si fuera de India. She also dressed like the Indian people. Ella también se vistió como si fuera india. She even took dark chocolate and she rubbed it on her skin to make her skin darker. Incluso se cogía algo de chocolate para ponerse sobre la piel para que pareciera más oscura, para parecerse a las indias. Why did she do these things? ¿Por qué haría estas cosas? She was identifying herself with the culture of the people Para identificarse con la cultura en la que and estaban how they looked. y cómo vestían y cómo parecían. With this in mind, I want to win them for Con Christ. esto en la mente, quiero ganarlos para Cristo. It might mean identifying with a person's occupation. Puede ser también identificarse con la ocupación de una persona. We had an evangelist many years ago in Northern Ireland. Tuvimos un evangelista en Irlanda del Norte hace muchos años. He was going from house to house visiting for a gospel mission, Él estaba yendo de casa en casa para invitarles a una campaña evangelística, inviting people to come and hear the word. invitando a personas a venir a escuchar la palabra. And this particular day, he came to a farmhouse. Y en un día fue a una casa que no conocía. The farmer was busy. El granjero estaba muy ocupado. He was in the cow shed, Estaba en el establo de las vacas. cleaning out the dung, Estaba limpiando toda the cow manure. los excrementos, por no decir otra palabra, los excrementos. The farmer was busy. He didn't really have time to talk. El granjero estaba muy ocupado, no tenía mucho tiempo para hablar. So this evangelist went to the boot of his car. Así que este evangelista fue a su coche, He took out a pair of Wellingtons, se puso unas botas, put them on, se las puso, and he got a grape. You know what a grape is? cogió un rastrillo, una pala, And he helped the farmer clean out the cow shed. y le ayudó al granjero a limpiar todos los excrementos de vaca. But at the same time, he witnessed to Y a la him, misma vez pudo hablarle del shared the evangelio. gospel, Le compartió el evangelio, invited him to the mission. le invitó a las reuniones. It might mean even identifying with a person's needs. Quizá también pueda ser identificarse con las necesidades de una persona. As a mission, we have gone to other countries and we have met with a lot of poverty. Como misión hemos ido a muchos otros países y hemos ayudado a gente en pobreza. Might have been in Africa Hemos podido ir a África, or Brazil Brasil, or in Romania, which is not too far away. en Rumanía, que no está tan lejos, And we have met with very poor people. y nos hemos encontrado con gente muy, muy pobre. But some of the things that we do are of a practical Pero nature. muchas de las cosas que hacemos son de una naturaleza práctica. We send them clothes, Les mandamos ropa, we buy them food, les compramos comida, and when we visit their families and we distribute these y things, cuando visitamos las familias y distribuimos todo esto, we share the gospel with them. les compartimos el Evangelio. It's a stepping stone into their hearts. Es una piedra de entrada, un paso de entrada a sus corazones. Has God given us a mobile phone? Si Dios nos ha dado un teléfono móvil, People text each other, don't they? las personas pueden mandarse mensajes. I know some of you are over 50, Sé que algunos de vosotros tendréis más de 50 años, so I don't know if you're on Facebook así que no sé si tenéis redes sociales como Facebook or any other o social cualquier media. otra red social. No? Quizá no. Some of you? I see young people today, and when you look at their Facebook, it's all about them.
Veo a los jóvenes hoy y muchas veces cuando ves su Facebook, su red social, todo se acerca de ellos. And they're always showing pictures of Y themselves siempre mostrando fotos de ellos mismos and their family. y su familia. There's nothing wrong with showing pictures of your Y no hay family. nada malo en mostrar fotos de ti y de tu familia. But I say to these young people, Pero les digo hasta a estos jóvenes, why not use your phone to promote the gospel? ¿por qué no utilizas tu teléfono para compartir Why el not share a evangelio? gospel text? ¿Por qué no compartes un versículo Or de la invite Biblia? people into a gospel meeting? ¿O invitas a gente para una reunión evangelística? There's a man by the name of Paul Shu. Hay un hombre que se llamaba Pablo Shaw, He came from the city of Singapore. venía de la ciudad de Singapur. For many years he had preached as a pastor. Por mucho tiempo había predicado como pastor. The church that he pastored held 250 people. La iglesia a la que pastoreaba tenía 250 personas. And for about 7 years of his ministry, there was roughly about 170 people who came every Sunday. La iglesia donde estaba cabían 250 personas, pero había unas 170 personas que venían cada domingo. One day Paul felt very convicted. Un día este hombre Pablo se sentía muy tocado. He said to the Lord, all these years, I have been thinking this is my work. Todo este tiempo yo he estado pensando que esta era mi obra, mi ministerio. This is not my work. Pero esta no es mi obra, This is God's work. esta es la obra de Dios. And he confessed his sin to the Lord, his sin of pride. Y le confesó al Señor su pecado de orgullo, pensando que esto era suyo. And he said, Lord, today I'm handing the work over to you. Señor, hoy voy a dejar en tus manos toda esta obra. And then he stood up before his congregation Así que ese día se levantó delante de su and he congregación confessed the same sin. y confesó ese pecado a su congregación. He said, all these years I have thought this was my work, but it's not. Les dijo, todos estos años yo he pensado que esta era mi obra, It is pero no God's lo work. es la obra de Dios. And today, as a church, we're handing it over to the Lord. Y hoy como iglesia dijo, estamos dejando en las manos de Dios esta obra. And then he told the people, Y entonces le dijo a las personas, I want you to do something for the Lord. quiero que hagáis algo por el Señor. God has given you ability, Dios os ha dado habilidad, he has given you talents, Dios os ha dado talentos and you are to use them for his y glory. debéis usarlos para su gloria. And I want you to get involved in some kind of ministry to reach the lost for Y Christ. me gustaría que os involucréis en algún tipo de ministerio para Cristo. I think there was something like 25 or 30 ministries that were started. Creo que en ese momento se comenzaron unos 25 o 30 ministerios. There was a lady in the church and she was very good at sewing. Ahí había una mujer en la iglesia que era muy buena cosiendo. She gathered her neighbours into her home. Así que trajo a sus vecinas o a sus vecinos a su casa. She taught them the art of dressmaking. Les enseñó cómo hacer vestidos. And at the same time, she shared the gospel. Y en ese mismo momento también les compartía el evangelio. Invited them to church. Los invitaba a la iglesia. Another lady, she was a great cook. Otra mujer cocinaba muy bien. And she gathered in her friends and she taught them how to cook. Trajo a sus amigos y los enseñaba Shared the cómo gospel with them. y compartía el Invited them to evangelio church. y los invitaba a la iglesia. Now there was another young man. He was a skateboard instructor. Otro hombre de ahí era un hombre que enseñaba a cómo ir en monopatín And he gathered the young people around him and he taught them how to skateboard. y trajo a todos los jóvenes de la zona, les enseñaba cómo ir en monopatín And he used his skill y utilizó esa habilidad to make friends with these young people. para hacerse amigo de estos jóvenes And he witnessed to them and brought them to y church. les testificaba del evangelio y los traía a la iglesia. It wasn't long No pasó mucho tiempo before there were 750 people coming to the church. hasta que en esa iglesia que cabían solo 250 había ahora 750 personas. And that was a great problem because the church only seated 250 Y ese people. era un gran problema porque no cabían. So what they had to do, because Singapore everywhere is built and there's no room to build, Así que lo que tuvieron que hacer, porque en Singapur todo es hacia arriba y no hay they terreno para had 3 construir, services every Sunday. tenían 3 cultos cada domingo. And he preached the same message to the 3. Predicaba 3 veces el mismo sermón, pero a 3 distintas congregaciones que venían. You and I have gifts that God has given to us. Tú y yo tenemos dones que Dios nos ha dado He wants us to use them y quiere que los usemos to go and win the lost to Christ. para ir a alcanzar a los perdidos para Cristo. How do we reach the multitudes? ¿Cómo alcanzamos la multitud? How do we reach those that do not go to an evangelical church? ¿Cómo alcanzamos a aquellos que no van a una iglesia evangélica? How do we bring them to know the Lord? ¿Cómo los traemos a que conozcan a Cristo? Because the reality is that we're not reaching men and women with the Porque gospel. la realidad es que no los estamos alcanzando con el evangelio. Well, we don't do silly things, No hacemos locuras, but we do legitimate things hacemos cosas legítimas
to reach them for the Savior. para alcanzarlos para Cristo. The message never changes, El mensaje nunca cambia, but sometimes the methods do. pero los métodos pueden variar. There's a man by the name of Jock Troop in the city of Glasgow many years ago, Hubo un hombre llamado John Truck en Glasgow, en la ciudad de Glasgow, hace muchos años. and he hired out a local building. It was a very large building. Alquiló un edificio muy grande And he invited all the drunk people of the city of Glasgow to come in under the sound of the e word. invitó a todos los alcohólicos, todos los borrachos de la ciudad de Glasgow He a started ir ahí a a escuchar el soup evangelio. kitchen. Y comenzó una cocina donde se servía sopa. So he fed them with food, Así que les alimentaba and then he preached the gospel to them. y después les predicaba el evangelio. And he won many of them to the Lord Y Jesus ganó a Christ. muchos para Cristo. So we believe in the all things, Así que creemos en todos los modos. and we encourage you just to search out your own heart to see what you can do. Y os animamos a examinar vuestro corazón a ver lo que tú puedes hacer. There's one final thing here, Hay una cosa final que quería deciros. and that is the message that Paul emphasized. Y este es el mensaje que Pablo enfatizó. We know that Paul only had one message. Sabemos que Pablo solo tenía un mensaje. He never deviated from it at all, Nunca se desviaba de ese mensaje. and that was Christ and Him Y crucified. ese era Cristo y este crucificado. In all that we do, the message never En changes. todo lo que hacemos el mensaje nunca cambia. It will always be the same. Siempre será el mismo. We can never depart from the one God-given, ordained message to reach the lost. Nunca nos podemos apartar de ese mensaje dado por Dios para alcanzar a los perdidos. And that is lifting Jesus Christ up as the Savior of men. Y ese mensaje es levantar y poner a Cristo como el Salvador de los perdidos. You remember Jesus says, if I be lifted up, I will draw all men unto me. ¿Os acordáis de ese versículo que Cristo dice, si yo fuere levantado, atraeré a todos a mí mismo? He was speaking about the cross. Estaba hablando de la cruz, It is as we uplift Jesus and Him crucified at the cross pero es también como cuando nosotros levantamos a as the Cristo only remedy for sin, y a Él crucificado como el único remedio para el pecado, that He will draw others to Himself. que Él atraerá a otros a sí mismo. So this message is not for sale. Así que este mensaje no se vende. We can never deviate from it. No nos podemos apartar de We este can never mensaje. change it. No podemos cambiarlo. We cannot compromise it. No lo podemos rebajar. We cannot water it down. No podemos diluirlo. It's the way of the cross that leads home to heaven. Es el camino de la cruz que lleva al cielo. People can only be saved through Christ and Him crucified. Las personas solo pueden ser salvas a través de Cristo y Cristo crucificado. Yes, we must make friends with them. Sí, por supuesto, debemos hacernos amigables, hacernos amigos de ellos. We must show them our love. Tenemos que mostrarles nuestro amor. We must be practical if we can. Tenemos que mostrarles ayuda práctica si podemos. Identify ourselves with them. Identificarnos con ellos. Get down to their level. Bajar a su nivel. Show an interest in them. Mostrar un interés por ellos. This is called winning. Esto se llama ganarles. Winning souls to Christ. Ganar almas para Cristo. But the message will always be the same. Pero el mensaje siempre será el mismo. So I finish by asking, Así que acabo diciendo y preguntando, what will you do? ¿qué harás tú? What ministry will you become involved in? ¿Qué ministerio puedes involucrarte? What changes will you make in your life? ¿Qué cambios podrás hacer en tu vida? What sacrifices are you prepared to make? ¿Qué sacrificios estás dispuesto a hacer? What promises will you make to the Lord? ¿Qué promesa le harás al Señor? What soul will you win to Christ? ¿Qué alma ganarás para Cristo? Only God knows what will happen. Solo Dios sabe lo que ocurrirá. If the Church of Jesus Christ in the land of Spain Si la Iglesia de Cristo Jesús en la nación en España takes the work of the gospel seriously se toma la obra del Evangelio de manera seria and goes out to evangelize the world, y va a alcanzar al mundo. only God knows what will happen. Solo Dios sabe lo que puede ocurrir. If the sleeping giant awakens Si el gigante dormido se despierta and the Church of Jesus Christ is set on fire. y la Iglesia de Jesucristo se llena de pasión por Él. 150,000 souls will die somewhere today in the world. 150.000 almas morirán en algún lugar del mundo hoy. What are we doing ¿Qué estamos haciendo? to win even one of them to Christ? Para ganar simplemente solo una para Cristo. Thank you for your time. Thank you for listening. Gracias por escucharme. Dios os bendiga. Vamos a orar y pensar en estas cosas que se han dicho. Gracias te damos, Padre, por tu palabra.
Gracias te damos, Padre, porque Cristo vino a este mundo a salvar a pecadores. Gracias por ese mensaje tremendo, ese mensaje que cambia vidas, ese mensaje transformador, ese mensaje de un amor sublime, ese mensaje del Evangelio, ese mensaje que nos ha transformado, nos ha salvado, nos ha perdonado. Gracias por Cristo. Y ayúdanos, Padre, como se ha dicho, a tener el deseo, la pasión, el celo y prometerte a ti que vamos a tratar de alcanzar a otros para Cristo. Oh Señor, ayúdanos a ser misioneros, ayúdanos a ser testimonios, ayúdanos, Señor, a amar a los perdidos, a identificarnos con ellos, a ganarles para Cristo. Gracias, Padre, y te pido que este sea nuestro deseo, que hagamos esta resolución contigo, Padre, de hacer cualquier cosa legítima para alcanzarles para Cristo. Oh Padre, obra a través de nosotros. Tu método siempre ha sido que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? Ayúdanos a predicar el Evangelio a toda criatura. Y pedimos todas estas cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.